Buenas noches, mi nombre es Daniela Vergara Rincón. Les vengo a hablar sobre el funcionamiento de los sentidos. Sentido de la visión. El sentido de la vista nos permite percibir la forma, distancia, posición, tamaño y color de todos los objetos y seres que nos rodean. Aquí te contamos sobre el más maravilloso sentido. Los ojos son los órganos receptores de la vista. Ellos tienen la función de captar los estímulos luminosos que encontramos en el ambiente. Se localizan en las cavidades orbitarias que los protegen de las sacudidas y choques exteriores. Las cejas, las pestañas, los párpados complementan su protección. Partes principales. El iris es la parte coloreada del ojo, regula la entrada de la luz, aumenta o disminuyendo su tamaño según la intensidad de la misma. La pupila es el orificio central del iris, se dilata o contrae en función de la cantidad de luz existente. El cristalino es la parte que enfoca el haz de la luz en la retina, tiene forma de lente biconvexa. La córnea es una de las partes externas del ojo, protege el cristalino y al iris permitiendo el paso de la luz. La retina es la parte del ojo sensible a la luz, está compuesta por los conos y los bastones, su función es dar información sobre la nitidez, color y brillo. La esclerótica es la membrana más externa que protege y da forma al ojo. Es la zona que conocemos como lo blanco del ojo. Nervio óptico conduce los impulsos nerviosos de los conos y bastones de la retina hacia el cerebro. Esto permite la información de las imágenes en nuestra cabeza. El humor acuoso es un líquido incoloro localizado entre la córnea y el cristalino. Su función es lubricar y alimentar el ojo por medio de las proteínas que contiene. El humor vítreo es una sustancia gelatinosa y transparente contenida en el interior del glóbulo ocular y encargada de ejercer presión sobre él. El sentido auditivo. La función del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. La tarea principal es, por lo tanto, detectar, transmitir y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. Otra función importante es mantener nuestro sentido del equilibrio. Podemos dividir el sistema auditivo en sistema auditivo periférico y el sistema auditivo central. El sistema auditivo periférico cumple funciones en la percepción del sonido, esencialmente la transformación de las variedades de presión sonora que llegan al tímpano en impulsos eléctricos o electroquímicos, pero también desempeñan una función importante en nuestro sentido de equilibrio. El sistema auditivo central está formado por los nervios acústicos y los sectores de nuestro cerebro dedicados a la audición. Se trata también de la parte de nuestro sistema auditivo de la que menos se conoce. Esto es consecuencia de nuestro escaso conocimiento del cerebro y su función en lo general. El sentido del gusto localiza en la cavidad bucal, específicamente en la lengua. Se trata de uno de los 5 sentidos que posee el ser vivo. Además, el sentido del gusto está estrechamente relacionado al sentido del olfato. Es el encargado de diferenciar los alimentos reconociéndolos por su sabor gracias a las variedades de sabores. Procesos del gusto. Se ha establecido 5 sabores básicos en total a la hora de clasificar estas sustancias. Por lo tanto, se tienen 5 sabores básicos y el umami. El agrio se percibe en los laterales de la lengua. El ácido se percibe en la parte posterior de la lengua. El dulce se percibe en la punta de la lengua. Lo salado se percibe en la punta de la lengua. Lo amargo se percibe en la parte posterior de la lengua y el umami se percibe en la parte posterior de la lengua. Cabe destacar que un individuo puede percibir cientos o miles de sabores diferentes que en realidad serán las combinaciones de estas 5 o 6 categorías. ¿Cómo se clasifican las papilas? Las papilas de la lengua se clasifican según su aspecto en filiformes, se encuentra en mayor número y son las más pequeñas, poseen su extremo ahusados. Fungiformes, aparecen aisladas, distribuidas regularmente entre las filiformes, su forma se asemeja a la de un hongo. Caliciformes, en el ser humano se encuentra generalmente en número de 8 a 12, en hilera frente a las ramas divergentes de la vid lingual, son las más grandes y aparecen como depresiones. Foliadas, están ubicadas hacia atrás en los bordes de la lengua, una a cada lado. Estas papilas son rudimentarias en el ser humano. El olfato. Por medio del sentido del olfato percibimos los olores que nos ayudan a identificar los cuerpos, objetos y sustancias a nuestro alrededor.
La nariz es el órgano por lo cual penetran todos los olores que sentimos. ¿Cómo percibimos el olor? Las moléculas del olor entran por las fosas nasales, luego las células receptoras al final de la cavidad nasal transmiten impulsos al bulbo olfatorio. Este bulbo es una zona interior del cerebro que participa en las percepciones de olores y mandan señales al cerebro. El tacto es el encargado de percibir la temperatura, presión y dolor del cuerpo de cada ser humano. Además de ello, permite que las personas se relacionen con su entorno de manera precisa y genera señales internas que obedecen las órdenes que da el cerebro, lo cual crea un ciclo de retroalimentación que facilita la comunicación entre impulsos y respuestas. Los corpúsculos. Cada tipo de corpúsculos tiene una función. El Meissner nos permite darnos en cuenta de la forma y tamaño de los objetos y discriminar entre lo suave y lo áspero. Pacini son los que determinan el grado de presión que sentimos y distinguen el peso. Ruffini percibe los cambios de temperatura, como el calor, y el Krause registra la sensación del frío. Función que cumple el cuerpo. Es el encargado de la percepción de los estímulos que incluyen contacto, presión, temperatura, dolor, entre otros. Su órgano sensorial es la piel. Muchísimas gracias. Aquí de último dejo la bibliografía.